institucionalidad artística, tensiones y puntos de encuentro. Participan de esta actividad Alejandro Mono González, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025. Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Rodrigo Vera Manríquez, director del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Modera este conversatorio Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Les dejamos cordialmente invitados para este 19 de noviembre a las 18 horas a disfrutar de este conversatorio titulado Muralismo Político e Institucionalidad Artística, Tensiones y Puntos de Encuentro en Sala Máster. Miguel Claro 509 Providencia. Descarga tu invitación liberada en portaltickets.cl. Este conversatorio será transmitido el mismo día a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Prosa y Política apuesta por traer el mundo a Chile a través de muchos miles de libros que son respuesta a dudas que no contestan matinales, noticieros, las entrevistas ni arteros tweets de oscuras intenciones. Conozca estas ediciones llegadas del mundo entero. Esta semana, nuestra sección de ofertas de más de 6.000 títulos hasta con 60% de descuento. Visita nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social COE, por supuesto doctor en Ciencias Políticas, sociólogo además, Matías Bäckstedt. Estimado Matías, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Yanna? Un gusto compartir con ustedes. Bienvenido, el gusto es nuestro. Da la impresión de que José Antonio Kast está a un paso de ser presidente de Chile, ¿no? O sea, claramente, el mango del sartén lo tiene él, ¿no? En el sentido que sumando fuerzas de derecha, tiene alrededor como el 52% de los votos, donde es muy difícil, a pesar de algunas declaraciones de hoy día y el domingo en la noche de Jara por intentar abrirse a propuestas de Evelyn Matei y cosas por el estilo, pero el mundo de la política igual es un mundo simbólico, donde las personas en teoría buscan votar por aquella persona, aquel candidato o candidata que está ideológicamente más cercano, pero cruzar de la frontera como de un lado al otro es un salto simbólico más difícil de hacer. Y yo creo que para el mundo de Matei, pasar al mundo de la izquierda, y que no es centro-izquierda, sino el Partido Comunista, que históricamente ha estado alineado en el polo, o más bien hacia el polo del eje ideológico, es un salto cualitativo muy grande. En ese sentido, veo que sus probabilidades están bastante disminuidas. Ahora, en política es el mundo de los zombies, ¿no? Hay más de uno resucitado de situaciones absolutamente inverosímiles o imposibles, entonces tampoco daría nada por descartado. Claro, hay poco tiempo sí para revertir las tendencias, pero a ver, la gran interrogante que se estampa en el resultado electoral es la caracterización del voto de Parisi. Yo recuerdo que se hizo mucha investigación cuando dio la primera sorpresa en la elección presidencial de 2021. Hay un informe del CEP de aquel entonces, las características más masculinas, minero, en fin. Pero da la impresión de que, bueno, se amplió ese electorado de 14 de aquel entonces a casi 20 hoy día, y también cambió la composición, ¿o no? ¿Qué impresión tienes tú? ¿Qué información tienes de la investigación que se ha hecho? Yo he estado mirando datos secundarios de los datos que se han estado levantando en las distintas instancias. Yo lamentablemente no he podido dedicarme yo mismo a levantar datos, pero
Yo creo que efectivamente, bueno, está claro que él tiene una concentración, y esto es un patrón que ya se había observado antes, una concentración geográfica muy fuerte en el norte. Si uno mira sus propuestas, hay muchas propuestas que están específicamente dirigidas hacia el mundo, como el tema de desalinizar agua y cosas como súper concretas. Por otra parte, yo creo que esta elección, a diferencia de elecciones anteriores, adquirió un tono discursivo bastante más, lo que se llama en la literatura politológica, anti-establishment. Ujú. Tiene una posición más fuerte contra las élites, ya sean las élites de derechas o las élites políticas o la élite como socioeconómicas políticas de derechas, o sea, las élites más políticas culturales de la izquierda. Eh, una de las intervenciones, creo que fue en el primer debate o en el segundo, no recuerdo, es cuando le dice a Matei que ella era, le enrostra a Matei sus eventos poco decorosos con Piñeras en los 90, con su adhesión a la dictadura y cosas por el estilo, en un tono muy adversarial. En el sentido de que, y simultáneamente posicionándose desde muy tempranamente ni en la izquierda ni en la derecha. Entonces, es un Chile implica como configurar un centro anti-élite, que eso es bien interesante, ¿no? Es algo que no históricamente no ha existido con mucha claridad en Chile. En el fondo, el centro representado por últimos de los 60, 50 en adelante, y con mayor fuerza por la democracia cristiana, venía de la falange de grupos socioeconómicos bastante elevados, sin desmero que la democracia cristiana tenía un alcance bastante transversal, y el Partido Radical también tenía una tradición como más de clase media, bien intelectual, ¿no? Esto tiene una reivindicación, yo creo que más como antiintelectual, bien, sin el tono despectivo de la política, sino más conceptual, como bien populista, ¿no es cierto?, en el sentido de adhesión a democracia de base, ¿no es cierto?, de una orientación muy democrática, de democracia directa, ¿no es cierto? Fíjense que antes de decir cualquier cosa, él dice voy a consultar con el PDG, y eso siempre lo ha dicho. Y una retórica muy negativa hacia las élites políticas, sean de derecha o de izquierda. Entonces, yo creo que esa retórica le ha permitido penetrar con más fuerza en el mundo de los desafectados, en el mundo de los despolitizados, en el mundo de la gente que mira a la política como algo medio lejano, es entre lejano y siniestro, donde hay demasiado como oportunismo, medio anómico, y él viene a reencantar ese mundo, y creo que logró reencantar ese mundo. Ahora, no sabemos si ese mundo habría ido a votar, le habría dado el apoyo electoral que le dio en un mundo de voto voluntario, pero por lo menos sabemos que en el contexto de un voto obligatorio, donde ese mundo que históricamente no votaba o votaba con menor frecuencia, le dio un respaldo bastante fuerte. Fíjense que, último dato que es muy interesante, la UDD siempre saca como la noche de las mismas elecciones algunas como estadísticas descriptivas. Y hay una estadística que me llamó mucho la atención, que es una simple correlación bivariada, un gráfico de dos ejes, ¿no?, entre el promedio de escolaridad de las comunas y en el eje Y, ¿no es cierto?, el porcentaje de voto por... Estamos hablando de correlaciones bien fuertes. Mira, De modo tal que hay como un clivaje latente en la sociedad chilena, que es como, yo lo interpretaría al menos como los politizados asociados a candidaturas más políticas, en el buen sentido de la palabra, más discursivas, más narrativas, más ideológicas, en el sentido de que Jara está apelando a una sociedad más igualitaria, Matei apelaba a una sociedad más cohesiva, versus Kast y Parisi, que apelaban a cosas muy como, le llamámosle como cosismo de la DIN de los 90, ¿no? Cosas concretas, bajar el impuesto a la gasolina, aumentar las medidas de resguardo con temas de seguridad y crecimiento de empleo. Una cosa que no existe una visión como más global de lo que es una sociedad buena, una sociedad deseable, sino que tenemos que parchar. Y hay mucho que parchar, ¿no es cierto? Pero el concepto como de sociedad que prevalece un poco se diluye en esas dos candidaturas. Salvo lo de Parisi, que la única excepción de Parisi es como el elemento anti-élite. ujú. Fíjate que además tú ya haces la consideración, Matías, de que esto es con voto obligatorio, lo que hace que este 20% sea de 2,5 millones de votos. O sea, es Ya. mucho voto, porque el 14% anterior es con voto voluntario. O sea,
el número de votos absolutos es mucho menor todavía, ¿no es cierto? En un universo menor, pero en fin. Oye, así que lo que hace de que esta situación sea particularmente compleja, pensando que además tienen la llave en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular, en el Senado no tienen a nadie, pero en la Cámara de Diputados nadie tiene, ninguno de los bloques, si los podemos poner así, las derechas quedan a 2 de la mayoría absoluta, a 2 diputados, más lejos todavía el actual oficialismo más la DC, y la llave la tiene absolutamente el Partido de la Gente. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el potencial que tiene ese electorado hacia Jara y hacia Kast? ¿Qué debieran hacer los dos candidatos para cautivarlo? Bueno, yo creo que ahí también Kast tiene cierta ventaja estratégica o comparativa con respecto a Jara, en el sentido de alineamiento discursivo. Parisi ofrece muchas ideas, ¿no es cierto?, como desde desalinizar hasta estas como cárceles flotantes, cosas como bien exóticas, ¿no? Pero como candidato fue bastante consistente y contundente en problemas de seguridad y problemas económicos, que básicamente eso constituye más o menos el 90% de las propuestas o de las propuestas por lo menos con nivel discursivo de Kast, ¿no? Entonces yo veo que hay mayor alineamiento en ese sentido inicial para lo que podría esos votos transformarse en una victoria más contundente de Kast que en principio. Ahora, sí me gustaría agregar que también es importante recordar en el fondo lo que fue el PDG en el actual ciclo político, el que estaba a punto de concluir, ¿no? Cuando ellos partieron con 6 diputados, si mal no recuerdo, y terminaron con 1. Es un partido, y quizás la realidad se encargue más adelante de pegarme una cachetada, pero en principio es un partido muy indisciplinado en el sentido de tener lineamientos estratégicos, normativos, programáticos, a partir de los que ordenan el comportamiento de los diputados y diputadas, ¿no es cierto? Así como podría ser republicanos y comunistas como el opuesto, que votan siempre en bloques, muy ordenados, ¿no? Con indicaciones de partido. Y entonces ahí se generan como incentivos bien perversos, o se van a generar incentivos bien perversos, que quizás hay un par de 3 o 4 diputados del PDG que los puedan fácilmente convencer desde el equipo ejecutivo, y eso va a fraccionar el PDG, y eventualmente sospecho que esto va a terminar en una suerte de fragmentación interna del PDG bien fuerte, porque es un partido muy nuevo, con poca historia, y por lo que sabemos, muy indisciplinado o muy caudillístico, ¿no es cierto? Que cada uno se mandaba solo. Y con una estructura imposible de encontrar, además, porque todo funciona en las redes sociales, a través de conversaciones, en fin. Oye, además, fíjate, déjame agregarte un dato: a los 6 que terminaron fuera del Partido de la Gente, ninguno fue reelecto. Por donde fueron ahora, digamos, uno por el Partido Radical, Gaspar Rivas por la Democracia Cristiana, y los 3 miembros de la mesa de la Cámara de Diputados tampoco fueron reelectos. Hay un cambio bien potente ahí. Oye, hay otra cosa que te quería hacer notar, Matías, para que tú la comentes, y es que cuando uno mira la votación de candidato presidencial versus la votación en diputados, porque es lo que se puede medir, de las listas que lo acompañaban, en el caso de Jara y de Matei, sacan menos votos las candidatas a presidentas que sus listas. ¿Eso qué te puede estar indicando? O sea, a mí sacaron menos votos. Eso yo no lo había dado una vuelta, pensemos en eso, pero antes de mencionar algo respecto a eso, es importante considerar que en el fondo las dos fuerzas políticas que estaban lideradas por Jara y por Matei, en términos relativos les va bastante mal en las parlamentarias, ¿no? Creo que estamos hablando, Jara estaría perdiendo alrededor de unos, o sea, no Jara, sino el conglomerado oficialista estaría perdiendo alrededor de unos 15 escaños, creo yo. Ya te digo. Está con 61. Yo he calculado rápido por ahí 15, 14. Sí. Y el Mundo de Chile Vamos estaría perdiendo al menos, creo que unos 10 escaños también. Esto entre ayer y hoy día puede haber cambiado. O sea, es que el Republicano subió 10 y los parlamentarios. Sería un repunte gigantesco. Creo que es como en torno a 17, 18 los republicanos aumentan. Sí. Que básicamente se los saca a Chile Vamos, muy presumiblemente. Sí.
Eran 74 la centroizquierda y ahora son 64, me parece que quedan. ¿Sí? No, sí, la disminución es importante, pero el gobierno queda, o sea, el futuro gobierno, en caso de ser encabezado por José Antonio Kast, no tiene mayoría parlamentaria. No tiene que negociar con el PDG, sin duda. Sin duda. Ahora, yo creo que en temas de seguridad y de crecimiento económico, activación de la economía, como quieran decirle, creo que van a tener coincidencia. El discurso en seguridad del PDG o de París en particular era como tan duro o más duro que el del mismo Kast, ¿no? Pero ajuste fiscal, ¿tú te imaginas al PDG reduciendo? Sí, ahí probablemente van a topar, ahí van a chocar un tanto. No lo veo, y bueno, honestamente tampoco veo que el Partido Republicano sepa cómo reducir el gasto fiscal en 6.000 millones en 2 años. Y ellos no han sido capaces de explicarlo hasta el día de hoy, ¿no? Pero ya lo están relativizando. Hoy día Quirós, si no me equivoco, fue después de la reunión con los economistas de Chile Vamos. Ya dijo, bueno, no, nada es tan rígido, acordamos que hay que ir a una reducción importante, pero puede ser escalonada, puede ser en más tiempo. Entonces ya estamos. Oye, a propósito del dato anterior, solo para contar, Unidad por Chile, que pierde 8 diputados, y Verde Regionalista y Humanistas pierden 5, o sea, entre los dos pierden 13. Y Chile Grande y Unido, que es Chile Vamos, pierde 15. 15. O sea, son golpes fuertes, ¿no? Muy fuertes. Importantes. Y coincidentemente, siguiendo la hipótesis de un clivaje latente, son los dos grupos que tenían una orientación más discursiva hacia la política, ¿no es cierto? De proponer un modelo de sociedad, de proponer un horizonte como conceptual de hacia dónde ir. En cambio, las candidaturas que dijeron acá se trata como de parchar, de quitarle el IVA a los medicamentos acá, de aumentarle las atribuciones a Carabineros en este otro punto, de cosas como muy concretas, aumentar los controles migratorios por no sé cuántos kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Todo ese mundo fue el que tuvo mayor éxito electoral. Con la excepción de Kaiser, que es otro animal, ¿no? Pero en el fondo, dentro de lo que son, llamemos las fuerzas un poco más mainstream, una orientación extremadamente pragmática a la política fue la que hoy día está generando más crédito y más rédito electoral. Yo ahí que mantendría como un poco la excepción de Kaiser, que también es un fenómeno bien importante. Creo que quedamos como un poco en general no desilusionados, pero en la medida en que se generaron expectativas de las encuestas de que Kaiser iba a llegar al 20%, que eventualmente le iba a sacar la segunda posición a Kast y eventualmente vuelve a un 14%, dijimos, bueno, no era para tanto, pero igual es un 14% de un grupo político que está poniendo la tercera estrofa en la actividad final de cierre, ¿no? Eso es algo como bastante inédito en la sociedad chilena. Y habla, creo yo, de cómo liderazgos políticos pueden ir como corriendo el cerco de aquello que es discursiva, normativamente aceptable o no. Y mucha gente que probablemente en virtud de la espiral del silencio, de la civilidad social, no estaba dispuesto a revelar ciertas posiciones o revelar ciertas preferencias, hoy día lo están haciendo. Salieron del closet. El neopinochetismo, podemos decirle. Oye, ¿no? Matías, una pregunta, porque he leído varias columnas poniendo en duda el carácter ultraderechista de José Antonio Kast. Y me han llamado la atención, porque en general la literatura más académica no lo duda tanto. Mira, sí, es verdad. Yo en esto debo declarar tener preferencia o opiniones más bien ambivalentes. O sea, que Kast, bueno, por un lado, en la medida en que aparece Kaiser, Kast deja de estar como ubicado en el polo, entonces ya no está tan polo, por efecto relativo, ¿no? Mi impresión es que las políticas que ofrece Kast, sobre todo en esta vuelta, donde todos los temas valóricos y cosas que los posicionan en un lugar más minoritario han sido como desplazados, no es tan ultraderecha. Yo creo que es como derecha, a secas, ¿no es cierto? Ahora, yo no es liberal en que digo que Kast es ultraderecha en contexto más internacional, ¿no? Pero en el contexto nacional,
es como decir que casi es como UDI de los 90, creo yo. Ahora, ¿es eso en términos más absolutos, ultraderecha o derecha? También creo que es debatible, no está del todo claro. O sea, ¿es liberal o iliberal? Que es una manera de clasificar. Exacto. Yo creo que igual creo que en honor a la duda científica, al método científico, creo que hoy día no tenemos suficiente información, creo yo, para clasificarlo en forma como categórica, como liberal o iliberal. Creo que está en una zona gris. Lo que lo conecta con el mundo más iliberal es su adscripción a la dictadura, ¿no es cierto? Y su defensa hacia ciertos partícipes activos, ¿no es cierto?, de crímenes de derechos humanos. Pero el Consejo Constitucional, que lo gobernó. A mí me parece que el Consejo Constitucional no era una propuesta liberal. Me parece que era una propuesta liberal, conservadora, conservadora pero democrática. De hecho, bien no habrían hecho un par de cosas que arreglaran el sistema político, ¿no? Pero me parece en el sentido de la Convención 1, en términos como de democracia liberal, me parece que la Convención 1 era más democracia mayoritarista y que se alejaba más de un modelo liberal de democracia que la Convención, que el Consejo. A mí me da... Te encuentro mucha razón en la UDI de los 90, que era pinochetista a muerte, que apoyaba la dictadura, que votaban que sí. Hasta por eso 2000, te digo. Hasta el 2005. Y Kast militaba ahí. Kast viene del gremialismo, viene de ahí. Lo que pasa es que es del grupo de la UDI que dice la UDI dejó de ser lo que era y nosotros vamos a seguir siéndolo. Entonces a mí me da... Bueno, entretenía la discusión en ese caso, pero el tiempo se nos terminó, querido. Lamentablemente, yo habría seguido dándole vuelta al punto. Por algo se pelean a Jaime Guzmán, ¿te acuerdas? Exacto. Entre ellos no es irrelevante la pelea de por quién votaría Jaime Guzmán. Y claro, sí, pues eso se peleó en la campaña. ¿Y quién dónde está el legado? Sí. Matías Barkstedt, como siempre, es un gusto compartir este tiempo contigo, Matías. Así que un millón de gracias una vez más. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir de vuelta. Gracias, chao. Matías. Chao. Ya, pues nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Ricardo Ramírez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas tardes. Hasta mañana.